Hola amigos. En el presente video explicaremos qué es trastorno orgánico cerebral. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, el síndrome cerebral orgánico es una condición mental característica resultante de un deterioro difuso del tejido cerebral. Esto se debe a causas múltiples. En 1957, Manfred Bleuler propuso el término de síndrome psicoorgánico para referirse a lesiones cerebrales focales que producían cambios en las respuestas emocionales, control de impulsos e intensidad de las conductas instintivas. La OMS en 1992 publicó el término trastorno mental orgánico para las alteraciones psiquiátricas atribuibles a una enfermedad cerebral diagnosticable en sí misma, y el de trastorno mental sintomático para aquellas en los que la afectación cerebral es secundaria a una enfermedad sistémica extracerebral. Las causas pueden ser múltiples. Pueden ser metabólicas, por ejemplo, por una deshidratación grave o una alteración de la glicemia a la baja, que también son las más frecuentes. Endocrinas, por ejemplo, si tengo un problema con mi glándula tiroide. Pueden ser vasculares, si la persona tiene problemas de presión arterial alta y hace hemorragias. Pueden ser infecciosas, si es que uno tiene una meningoencefalitis por parásito, por virus o por bacterias. Uno de los más frecuentes por tumores, ya sea primario del sistema nervioso central o secundario por una metástasis, por ejemplo, del cáncer de páncreas. Nutricionales, por déficit de vitamina B12, por ejemplo, los famosísimos problemas degenerativos como son las demencias de Alzheimer, la demencia de Parkinson, la demencia de Creutzfeldt-Jacobs, por toxicidad, ya sea por níquel o por plomo o por metanol, y por las famosísimas sustancias psicoactivas que todo el mundo conoce. Y tal vez, dentro de los más peligrosos, los mecánicos, dado por golpe directo al sistema nervioso central o a nuestro cráneo, cuyo nombre son contusiones o más gravemente conocido como traumatismo cráneoencefálicos. Factores que influyen significativamente en las consecuencias psiquiátricas. A. Factores previos. Personalidad premórbida, constitución mental, vulnerabilidad genética, enfermedad psiquiátrica previa. Acontecimientos vitales recientes, dificultades psicosociales preexistentes, domésticas, financieras, ocupacionales. B. Factores relacionados directamente con la lesión: edad, estado de madurez cerebral, extensión y localización de la lesión, epilepsia, la psicomotor es la de mayor significado psiquiátrico. Reacciones emocionales secundarias al déficit mental y físico, complicaciones médicas, por alcohol o drogas, pérdidas de miembros o de órganos sensoriales. Pérdidas de seres significativos. Circunstancias del suceso, lugar, significado atribuido, tipo de enfermedad. Iatrogenia. Información temprana, manejo. C. Factores psicológicos. Estado mental del paciente en el momento de la lesión. Memoria de lo ocurrido. Modo de enfrentarse al estrés. D. Factores sociales. Relación interpersonal con familia y amigos. Fuentes materiales personales y familiares. Presencia o ausencia de procesos de compensación. Fuentes sociales. El trastorno orgánico cerebral tendrá una sintomatología predominante en la esfera cognitiva, memoria, atención o lenguaje. Por ejemplo, la demencia, el delirium y los trastornos amnésicos. También por trastornos psiquiátricos provocados por consumo de alcohol o sustancias psicótropas, como intoxicación o abstinencia. Y por trastornos con predominio de síntomas psicóticos, como alucinosis orgánica, trastorno catatónico orgánico o trastorno de ideas delirantes orgánicos. El delirium. Cuadro caracterizado por alteraciones de la memoria, agitación psicomotriz, alucinaciones e ideas delirantes, manifestaciones vegetativas como diaforesis, palpitaciones, que puede presentarse como consecuencia de alcoholismo, denominado delirium tremens, o en pacientes postoperados, o en pacientes que estén en tratamiento médico y sean sensibles al medicamento. Este trastorno es reversible al tratar la causa estructural o metabólica que lo esté provocando. Su inicio está dado por síntomas de ansiedad, inquietud, hiperestesia sensorial, hacia la luz o ruidos, dificultad para pensar e insomnio. Evoluciona en forma intermitente, es decir, fluctúa, aún en el mismo día. Típicamente es más pronunciado en la noche. Hay intervalos de mayor lucidez, durante minutos o horas en que el paciente está más atento y vinculado al ambiente. Hay dos caminos en el pronóstico: una recuperación completa de la función premórbida, o una transición hacia la demencia u otro síndrome orgánico, cuando el trastorno cerebral se hace persistente. La demencia es un síndrome debido a una enfermedad del cerebro.
generalmente de naturaleza crónica o progresiva, en la que hay déficits de múltiples funciones corticales superiores, entre ellas la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El deterioro de la memoria afecta a la capacidad para registrar, almacenar y recuperar información nueva. El de tipo Alzheimer, el inicio es gradual y hay un deterioro cognitivo continuo. El de tipo vascular consiste en múltiples lesiones vasculares en la corteza cerebral y en las estructuras subcorticales. El trastorno catatónico orgánico presenta leves alteraciones en el área cognitiva, siendo lo más característico la presencia de síndromes catatoniformes, es decir, estupor, agitación, estereotipias o negativismo. Las encefalitis y las intoxicaciones con monóxido de carbono son los factores etiológicos más frecuentes en este trastorno. Trastornos amnésicos. La lesión traumática cerebral y otros acontecimientos cerebrovasculares o tipos específicos de exposición a neurotóxicos, como por ejemplo al monóxido de carbono, pueden provocar el inicio agudo del trastorno amnésico. El abuso prolongado de sustancias o la continua deficiencia nutricional pueden generar un inicio gradual. La falta de la capacidad de juicio para reconocer sus déficits de memoria. Confusión y desorientación. Apariencia de perplejidad y aturdimiento. Alteración de la personalidad, apatía, falta de iniciativa y fragilidad emocional. La sintomatología característica es el deterioro de la memoria. La amnesia la dividimos en dos. La anterógrada, que consiste en la incapacidad para aprender nueva información tras la aparición del trastorno. Y la retrógrada, que consta de la incapacidad de evocar información y sucesos bien establecidos antes del inicio de la enfermedad. La alucinosis orgánica se caracteriza por predominar alucinaciones auditivas y visuales, motivados por una causa orgánica identificable, estructural o metabólica. En el trastorno de ideas delirantes, se encuentra ideas de daño o referencia, místico, mesiánico, de grandeza, etc., sin que haya otros síntomas asociados a esquizofrenia. La ansiedad orgánica cursa con síntomas de ansiedad, pero se logra precisar su causa orgánica, como podría ser la supresión de un ansiolítico o abuso de alcohol o drogas. Trastornos disociativos orgánicos. La característica esencial de estos trastornos consiste en una alteración de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno. Esta alteración puede ser repentina o gradual, transitoria o crónica. El diagnóstico se sostiene por la evidencia clínica de alteraciones en la cognición y la conducta en un paciente con antecedentes de una etiología orgánica demostrable, problemas de memoria, dificultad en la concentración, alucinaciones, delirios o agitación. Tener en cuenta lo siguiente: evidencia de una enfermedad, lesión o disfunción cerebral o de una enfermedad sistémica que puede acompañarse de uno de los síndromes mencionados. Relación temporal, semanas o pocos meses, entre el desarrollo de la enfermedad subyacente y el inicio del síndrome psicopatológico. Remisión del trastorno mental cuando mejora o remite la presunta causa subyacente. Ausencia de otra posible etiología que pudiera explicar el síndrome psicopatológico, por ejemplo, unos antecedentes familiares muy cargados o la presencia de un estrés precipitante. Para realizar un buen diagnóstico se tiene que revisar tres aspectos del paciente: estado de conciencia, alerta, somnolencia, estupor o coma. Además de la apariencia del paciente, estado de ánimo, orientación, persona, espacio y tiempo. Retención inmediata, memoria a corto y largo plazo, capacidad de atención, capacidad de cálculo, pensamiento abstracto y capacidad de juicio. Las exploraciones complementarias necesarias para identificar la etiología, y la identificación de factores psicosociales que pueden estar influyendo en el cuadro, exagerando las alteraciones emocionales y de la conducta. El tratamiento consistirá en la prevención. La prevención primaria constará en la educación de la comunidad sobre intoxicaciones, desnutrición, infecciones o traumatismos. La prevención secundaria estará dividida en etiológico o específico y en inespecífico. Y la prevención terciaria tendrá en cuenta un programa de rehabilitación psiquiátrica que ayudará en la readaptación a la vida familiar, ocupacional y social. Gracias por su atención. Pórtense bien y hagan sus tareas.